Y hoy esta época seguramente es una época de sus preferidas. A muchos dicen, no, yo espero que llegue Navidad. Navidad es una época muy linda, es una época espectacular, todo parece felicidad. Hay otros que también es el otro, o el otro sentido, ¿no? A veces les recuerdan cosas tristes por cosas que pasaron en su vida, pero si algo celebramos en Navidad, o por lo menos recordamos, es que hace más de 2000 años Cristo vino al mundo. Como cantábamos ahora, el eterno Hijo de Dios se hizo hombre y nació en Belén. Y este hecho es tal vez el más importante en la historia, ya que luego del nacimiento de Cristo, Él vivió una vida perfecta por 33 años, murió en la cruz por los pecados de los que creen, resucitó para darnos vida eterna y ahora está en los cielos intercediendo por los creyentes. Nosotros esperamos su segunda venida. El nacimiento de Jesús fue el primer paso para que hoy pudiéramos tener la confianza y la esperanza de la salvación y la vida eterna. Fue el primer paso. Todo lo que hizo el Señor Jesús en su vida y ministerio comenzó en su nacimiento. De hecho, los sucesos que rodean el nacimiento de Cristo nos dan una imagen, nos dan una luz de cómo iba a ser su vida. Así como en su vida terrenal, en su nacimiento, el Señor fue aceptado y adorado por algunos y rechazado y odiado por otros. Hoy vamos a estudiar un relato que es muy conocido y que usualmente lo escuchamos en esta época, y es la visita de los magos al niño Jesús. Y en este relato vamos a ver que desde que Cristo nació, algunos lo aceptan y otros lo rechazan. Y esto nos muestra una gran verdad. Y es que en este mundo solo hay dos tipos de personas: los que aceptan y los que rechazan a Cristo. No hay más. No hay intermedio. Solamente hay dos tipos de personas, y esto lo vemos en esta historia. Así que acompáñenme a la escritura y vamos a leer los versículos de Mateo capítulo 2, del 1 al 12. Mateo 2, del 1 al 12. Dice así el texto. Mateo 2, del 1 al 12. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Versículo 10. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vinieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. El Evangelio de Mateo fue quizás el primer libro escrito de la Biblia y se dirigía principalmente a la iglesia primitiva, que estaba compuesta por judíos, casi en su totalidad. Y por ello, cuando usted lee el Evangelio de Mateo, hay tantas citas del Antiguo Testamento que buscan comprobar cómo los sucesos de la vida de Jesús son el cumplimiento de la Escritura. Por eso, el propósito principal de Mateo es presentar a Jesús como el rey prometido que había sido anunciado en el Antiguo Testamento. Y esto comienza desde el capítulo 1, en donde se introduce a Cristo como el rey prometido, y donde presenta en el capítulo 1, de los versículos del 1, de hecho hasta el 17, nos muestra las genealogías de David
y lo liga directamente a Abraham, pero sobre todo al rey David. Ahí dice en Mateo capítulo 1, versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y después dice las demás. Pero esta introducción de Mateo nos muestra que Cristo era descendiente directo ¿de quién? De David, el rey ejemplar que tuvo Israel. En la segunda parte del capítulo 1 después se nos va a narrar lo que leímos en la lectura bíblica, en donde se introduce a Cristo como el rey que iba a venir a salvar a la humanidad. Se nos presenta quién es Jesús, su origen divino y cuál es su misión salvadora. Muestra que Emmanuel es eso, Dios con nosotros. Y luego nos encontramos con el relato que hoy vamos a estudiar aquí en el capítulo 2, en donde hay claramente tres protagonistas. Aquí vemos en este texto tres protagonistas. En primer lugar está Jesús que acaba de nacer. En segundo lugar está Herodes y los expertos religiosos. Y por último están unos magos de Oriente, unos personajes que no son del pueblo de Israel, que han venido a adorar al rey de los judíos. La tensión en esta historia surge de las diferentes actitudes que tienen con respecto a Cristo, con respecto a Jesús. Por un lado está Herodes, que quiere acabar al verdadero rey de los judíos. Y por otro lado están los magos que lo vinieron a adorar. Por un lado están los judíos y su rey alineados en contra del niño Jesús. Y por otro están hombres gentiles que no son del pueblo de Dios, que le rinden un homenaje al bebé recién nacido. Que Cristo sea una causa de aceptación por unos y de rechazo por otros ha sido cierto desde su nacimiento. Lo fue en su ministerio terrenal y lo es hoy en día. O aceptas a Cristo o rechazas a Cristo. Y tú puedes ser de los que aceptan a Jesús o de los que lo rechazan. Puedes ser de los que quieren hacerlo el rey de sus vidas o de los que quieren matarlo en su corazón. Y este relato que recordamos en Navidad nos enseña que esta época es una oportunidad más que Dios nos da para ser como los magos que buscaron a Cristo y para no ser como Herodes y los expertos religiosos que quisieron matarlo. Y hoy vamos a ver las dos únicas respuestas que Cristo produce en la gente. Solo hay dos respuestas que Cristo puede producir: o aceptación o rechazo. No hay más. Así que vamos por la primera. La primera respuesta que Cristo produce es rechazo. Aunque el relato comienza ahí en el capítulo 2, versículo 1, con los magos buscando al rey Mesías, vemos que en la primera parte de la historia el protagonista es Herodes. El versículo 1 comienza diciendo: cuando Jesús nació en Belén de Judea, y después dice: en días del rey Herodes. En días del rey Herodes. Este Herodes es Herodes el Grande. A veces se confunde porque hay otro Herodes que se llama Herodes en la Biblia, Herodes el Tetrarca, pero Herodes el Tetrarca fue hijo de Herodes el Grande. Herodes el Tetrarca fue solamente gobernador de las regiones de Perea y de Galilea y reinó después de su padre, después de que su padre murió. Herodes no era el gobernante legítimo de Israel. Era hijo, su padre era idumeo, eso significa que era edomita, de los descendientes de Esaú, y su madre era una mujer árabe. Y fueron los romanos los que lo hicieron rey de Judea en el año más o menos 40 a.C. Herodes fue reconocido por ser un gran constructor. Y si usted ha tenido la oportunidad de ir a Israel, mucho de lo que hoy se mantiene en pie fue porque él lo construyó. Sobre todo él reconstruyó Samaria, hizo el segundo templo y también otros palacios y otros monumentos que son impresionantes. Fue un gran constructor. Y fue un gobernante capaz y hábil, y de hecho fue el único gobernante que mantuvo la paz en ese momento en toda la región. Pero no solo fue un gobernante capaz y hábil, era un gobernante paranoico, ya que sospechaba que quienes estaban a su alrededor lo iban a quitar del trono y lo iban a reemplazar, que lo iban a matar. Y por ello Herodes es también conocido porque era una persona muy cruel, bastante cruel. Y déjeme contarle solamente algunos ejemplos de su crueldad. Mandó a matar a una de sus esposas, Mariana.
Mandó a matar a su madre, Alexandra. Mandó a matar a su hijo mayor, Antípatro, y a 2 hijos más. Una belleza, ¿no? De hecho, una ternurita de hombre. De hecho, Augusto César consideraba que era más seguro ser el cerdo de Herodes que su hijo. Eso decía Augusto César. Obviamente, esto no lo sabían los magos. Cuando usted lee, los magos llegaron a Jerusalén preguntando por todas las calles, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Estaban buscando al rey prometido y por ello llegaron a preguntar dónde estaba. Tal vez ellos pensaron que toda la ciudad estaba celebrando este gran nacimiento, pero no era así. Y al enterarse de la búsqueda de estos magos, el versículo 3, mire lo que pasó con Herodes. Dice, oyendo esto, el rey Herodes, ¿qué? Se turbó. Y toda Jerusalén con él se turbó. Esa palabra, turbarse, significa agitarse, perturbarse, e indica una conmoción interior que quita la paz mental. Herodes estaba turbado. Era edomita, no era judío. Y los romanos lo habían hecho rey. La noticia que traían los magos sonaba sospechosamente como el surgimiento de un genuino descendiente de la línea real de David que venía a quitarle el trono. Y si Herodes se turbaba, toda la ciudad se turbaba con él. Cualquier cosa podía ocurrir cuando Herodes estallaba en ira. Cualquier cosa. Herodes prendió las alarmas ante una posible amenaza, ante una posible rebelión de su reinado y llamó a los sacerdotes y a los escribas para que le dijeran dónde había de nacer el Cristo. Eso dice el versículo 4. Mire ahí en su Biblia. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. ¿Quiénes son estos dos grupos? Los sacerdotes y los escribas son expertos, eran los expertos religiosos de la ley, los expertos religiosos de Israel. Los sacerdotes eran aquellos que estaban encargados específicamente del servicio a Dios en el templo que había construido Herodes. Y los escribas eran hombres que eran expertos en la ley, expertos. Los dos grupos eran muy celosos de la ley. Y el versículo 4 muestra que Herodes estaba siendo muy minucioso en su investigación, porque no se contentó con preguntarle a 1 o a 2 personas. Dice ahí que convocados, ¿quiénes? Todos. Herodes quería estar seguro, quería saber si lo que decían los magos era cierto o no. Convocó a muchas personas. Y la investigación es bien interesante, porque se refería a dónde nacería el Cristo. Ahí dice él al final, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y hago énfasis en la palabra él, porque gramaticalmente es muy importante, es un artículo determinado. Y lo que está mostrando es que esta es una persona especial, el Cristo. No es un Cristo más, no es uno de tantos, una de las tantas rebeliones encabezadas por un personaje, no. Herodes dijo dónde iba a nacer el Cristo, un título específico que se conocía desde la antigüedad para la promesa del rey futuro de Israel. Además, cuando la palabra misma Cristo significa Mesías, significa el ungido de Dios. Y esto muestra, como lo dije, como lo acabo de decir, que Herodes no estaba preguntando por una persona que tal vez se había levantado en armas, como había sucedido años atrás allí en esa región. No. Herodes, aunque era idumeo, sabía quién era el Cristo. Sabía también que el Cristo era el rey prometido cientos de años atrás por medio de los profetas, y sabía que el Cristo era ese rey prometido que iba a restaurar a la nación de Israel. ¿Cómo fue la respuesta de estos expertos religiosos? Dice ahí versículos 5 y 6. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Cómo fue la respuesta que le dieron estos hombres a Herodes? Inmediata. Ellos no tuvieron que mirar o revisar las escrituras sagradas. No le dijeron a Herodes, denos un momentico, vamos al archivo y miramos dónde van a ser.
ellos dijeron inmediatamente en Belén de Judea. Y citaron la profecía que está en Miqueas capítulo 5, versículo 2. De hecho, es muy interesante eso, porque cuando estos expertos religiosos dicen, así está escrito por el profeta, lo que están diciendo ahí es que Dios es el autor de esa promesa. Dios es el autor de esa escritura. Cuando ellos dicen, así está escrito por el profeta, estos expertos religiosos estaban diciendo, Dios va a cumplir esta promesa. Porque así está escrito desde años atrás. Es una promesa que Dios seguro iba a cumplir. Y en este texto se dice una vez más, y si usted se ha dado cuenta en toda la lectura, que de Belén iba a salir ¿qué? Un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Esa expresión de ti me saldrá significa que era Dios mismo el que iba a el origen de ese Salvador, de ti me saldrá. Además, esas palabras guiador y apacentar describen que la función que ese futuro rey iba a tener, una función de cuidar y de liderar al pueblo de Dios. Toda esta mención, todos estos primeros versículos nos muestran además un énfasis en una ciudad que todos hemos escuchado hablar y que es ¿cuál? Belén. Hemos escuchado hablar, hemos cantado, pero ¿por qué es tan importante Belén? Definitivamente esto no es una coincidencia bíblica o histórica, para nada. Esta Belén era una ciudad pequeña ubicada al sur de Jerusalén, más o menos a 8 kilómetros de Jerusalén, y era conocida como la ciudad de David. Ahí había nacido David, en Belén, y de ahí la profecía había dicho que iban a ser el futuro rey Mesías. La razón de este énfasis en todo el texto en Belén es mostrar que el nacimiento de Jesús indica que Él es el Mesías prometido, que Él está cumpliendo la profecía hecha cientos de años atrás. En todo el Evangelio se ven otras citas del Antiguo Testamento que demuestran que Cristo es el Rey de los Mesías, pero en este capítulo, el lugar de nacimiento, Belén, era una prueba contundente que el niño que estaban buscando los magos era Cristo mismo, era Dios mismo. La pregunta es, ¿cómo reaccionó Herodes? Miremos el versículo 7. ¿Cómo reaccionó Herodes cuando escuchó esta noticia? Dice versículos 7 y 8. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Armado con esta información, Herodes convocó a los magos orientales. Pero fíjense bien lo que dicen los versículos. Herodes no quería publicidad indebida, por lo que el versículo dice que los llamó en secreto, ¿cierto? Los llamó en secreto y se enteró por ellos de la fecha exacta cuando había aparecido la estrella, tal vez pensando que esa información le iba a dar una fecha del momento cuando había nacido Cristo. Luego Herodes los envió a Belén y les indicó que buscaran diligentemente y que cuando lo hubieran encontrado le avisaran, porque él también iba a ir a adorar a este niño. Obviamente, en un acto indiscutible de hipocresía, Herodes escondió sus verdaderas intenciones, que eran ¿cuáles? Matar al rey de Israel. Pero lo que Herodes ignoraba era que Dios tiene el control de todo. Dios siempre tiene el control de todo. Y que nadie puede obstruir los planes de Dios. Nadie. Al final de la historia, Dios le revela en sueños a los magos que se vayan por otro camino y ellos así, de esa manera, obedecen. Herodes, al verse burlado por los magos, y más que por los magos, por Dios mismo, se enojó mucho y reveló sus verdaderas intenciones y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén. Mire más adelante, capítulo 2, versículo 16, Mateo 2, 16, mire lo que dice. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores,
conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Aquí vemos un retrato de quién es Herodes. Un hombre que conocía las profecías. Un hombre que sabía que él solo estaba de paso en el trono. Es interesante lo que la pregunta de Herodes revela cuando dice dónde iban a ser el Mesías. Él no pregunta, de hecho, si era verdad que iba a venir el Cristo, porque él sabía que el Cristo iba a venir. Él no pregunta eso. Herodes pregunta dónde iban a ser, porque su intención no era adorarlo. Su intención era ¿qué? Matarlo, asesinarlo. Herodes pensó esto, sin lugar a dudas. Si ha nacido alguien que quiera disputarme el trono, aunque sea el mismo Dios, lo mataré. Aunque sea el mismo Dios, lo mataré. Eso estaba pensando Herodes. El anuncio de la venida del rey no llevó a Herodes a aceptarlo, sino ¿a qué? A rechazarlo totalmente. Él estaba más interesado en salvar su trono que en salvar su alma. Estaba más interesado en eso. La corrupción de su corazón lo llevó a cometer un acto atroz al asesinar a cientos de niños. Él pensó que tal vez podía impedir el propósito divino, pero los hombres y los reyes que creen esto, al final siempre son derrotados. La pregunta es, ¿eres tú como Herodes? ¿Eres tú como Herodes? Tal vez has escuchado el mensaje de Cristo, pero no lo quieres aceptar porque sabes que si lo aceptas, debes cambiar toda tu vida de pecado y por ello no te quieres arrepentir. Tal vez piensas que no eres como Herodes porque la crueldad de este hombre, pues de verdad es extrema. Sin embargo, si rechazas a Cristo como Herodes, lo haces porque quieres seguir gobernando tu vida, sin someterte al Creador y al Dueño de todo. Y vas a hacer todo lo posible para que nadie te diga lo que tienes que hacer. ¿Eres como Herodes? Tal vez estás más preocupado por conservar lo que tienes que por salvar tu alma. Tal vez eso puede ser así. Y cuando piensas de esa manera, eres como Herodes. Porque harás todo lo posible por rechazar a Cristo, incluso si eso significa matar todo lo que a tu alrededor tenga que ver con Cristo. No me hable más. No me diga más de ese Salvador que me está llevando a humillarme. Mire lo que dice Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 16 al 21. Lucas, el Evangelio de Lucas, allá adelantico de Mateo, Marcos, Lucas 12, 16 al 21. Y nos da un ejemplo específico, y es con respecto al dinero. Miren lo que dice ahí. Lucas 12, del 16 al 21. Dice así, el Señor Jesús hablando, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Tenía muchísimo este señor. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Y mire lo que dice el 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para Dios. Tenaz. En este caso, una persona que iba detrás de ¿qué? De la riqueza. Una persona preocupada porque hallaba en la riqueza seguridad. Una persona preocupada por construir graneros, construir depósitos, porque pensaba que eso le iba a asegurar el bienestar de su vida. Pero nunca se preocupó por qué, por lo verdaderamente importante, que era salvar ¿qué? Su alma. Muchos de nosotros hemos sido así, como este hombre o como Herodes, más preocupados en salvar nuestro trono,
entre comillas, que por salvar nuestra alma. ¿Eres como Herodes? O tal vez no eres como Herodes, quien rechazó a Cristo de una manera extrema, pero tal vez eres como los expertos religiosos, que lo rechazaron de una manera más sutil, más política. Tal vez eres como estos expertos a los que consultó Herodes, pero que tampoco hicieron nada. Y tal vez ellos son más culpables que Herodes mismo. ¿Saben por qué? Porque a diferencia de Herodes, estos hombres sí eran del pueblo de Israel, sí conocían la palabra de Dios, conocían la Escritura, conocían las profecías. Supuestamente debieron haber estado esperando ansiosamente al rey Mesías que los iba a liberar. ¿Pero qué hicieron? Nada. Nada. Estos expertos religiosos demostraron que su falta de fe no se debía a la ignorancia. No. Ellos lo conocían. Ellos conocían las respuestas bíblicas, pero no tenían interés alguno en la realidad del rey. No tenían interés alguno en Cristo. Tal vez por su mismo orgullo no le creyeron a unos magos extranjeros. No, estos magos, ¿qué van a saber? No. O tal vez, y seguramente, tenían miedo a la reacción que Herodes pudiera tener. Sabían que si aceptaban al verdadero rey, Herodes, ¿qué? Los iba a acabar. Pero escúchame bien, es que esa no era una cuestión de vida o muerte. Eso era una cuestión de vida o muerte eterna, que es mucho más grave. Y la pregunta es, ¿será que eres como esos expertos religiosos? Tal vez has oído hablar de Cristo. ¿Sabes quién es el Salvador? Pero no haces nada. Tal vez tu problema en específico no es que no conozcas, porque conoces y tal vez conoces mucho. Tal vez tienes personas a tu lado que te han estado hablando por mucho tiempo acerca del mensaje de salvación, una y otra vez, y una y otra vez. O tal vez tu conciencia misma te ha estado acusando de tus pecados, pero no haces nada. No haces nada. Tal vez como los expertos, tienes miedo de rendirle a Cristo tu vida porque no sabes qué pensará la gente. Porque por las consecuencias que pueden venir a tu familia, en tus amigos o en tu trabajo. Y por miedo a esas consecuencias, prefieres no tomar una decisión. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir rechazando al que es el motivo de la Navidad? ¿Vas a seguir rechazando al que es el motivo de la Navidad? Pregunta una vez más, ¿eres como Herodes? ¿Eres como los expertos religiosos? Tal vez por miedo a las consecuencias prefieres no tomar una decisión. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ser como Herodes, que mató a Cristo porque estaba más preocupado por seguir manteniendo su trono? ¿Vas a ser como los expertos religiosos que aunque sabían que tenían que humillarse, obedecer a Cristo, no hicieron nada? Solo hay dos respuestas con respecto a Cristo. O lo aceptas o lo rechazas. No hay nada intermedio. Y ahora que sabes lo que sucedió con Cristo cuando nació, déjame dejarte bien claro esto. Cada Navidad que pases será un testigo en contra tuyo si rechazas a Cristo. Es así. Pero si lo aceptas, como ahora vamos a verlo, será un motivo de ¿qué? De gozo y de alegría. De gozo y de alegría. Vamos a la segunda respuesta que produce Cristo, y es aceptación que lleva a la adoración. ¿Por quién está representada esta respuesta? Por los magos. Por los magos. Ahora sí vamos a mirar quiénes eran estos magos. Se han escrito canciones, se han escrito poemas sobre ellos, aparecen en películas y en obras de teatro. De hecho, yo cuando era pequeño hice una obra de teatro. No se llamaba Los Tres Reyes Magos, se llamaba El Cuarto Rey Mago, imagínense. Estábamos como alejaditos de la palabra de Dios, ¿no?
El cuarto rey mago, yo me acuerdo de mis líneas. Hombres muy conocidos. Y algunos, de hecho, los han nombrado como Gaspar, Melchor y... La pregunta es, ¿qué nos dice la Escritura sobre estos hombres? ¿Quiénes fueron? ¿De dónde venían? ¿Por qué se enteraron de un Mesías? Bueno, el versículo 1, volvamos a Mateo capítulo 2, vamos ahí. El versículo 1 dice que cuando Jesús nació, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. La palabra magos no se refiere a alguien que hace trucos con cartas o que desaparece personas, no. La palabra se refiere a una clase de hombres sabios y estudiosos de mucho prestigio en esa época. De hecho, en otras versiones de la Biblia, y tal vez usted tiene otra versión, se les llama sabios. Ellos eran expertos en filosofía, expertos en medicina, en astrología y en ciencias naturales. El origen de la palabra magos, magi, es babilónico y era utilizada también por los medos, por los persas y por otros pueblos que habitaron en esta región del Medio Oriente. El versículo de hecho confirma esto, ya que dice que estos hombres venían ¿de dónde? De Oriente. Oriente era la manera de referirse en la época a la región de donde era Babilonia. Ahí, cuando dice Oriente, dice es la región de Babilonia. Y este tipo de hombres habían llegado a ser muy capaces como instructores de los reyes persas y en este imperio tuvieron la más alta influencia. Tuvieron mucho poder. La tradición dice que eran 3, pero cuando usted lee el versículo, ahí no dice que eran 3. Se concluye o se infiere eso, ¿por qué? Por los 3 presentes que le dieron al Señor Jesús, oro, incienso y mirra. La tradición también los convierte en reyes, pero es muy poco probable que esto fuera cierto. Ellos no eran reyes, eran más que todo consejeros de reyes, instructores de reyes, sobre todo esta región de Babilonia y de Persia. Sin embargo, más importante que saber quiénes eran estos hombres, la pregunta es, ¿cómo ellos supieron de Cristo? ¿Usted no se ha preguntado eso? Es que eran de Oriente, no eran del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. ¿Cómo supieron ellos de Cristo, del Mesías? Y no solo cómo supieron de Cristo, sino cómo llegaron a creer en Cristo. ¿Cómo llegaron a adorarlo? De todos los pueblos de Oriente, Babilonia y los imperios que precedieron o que estuvieron en esa región tuvieron muchas oportunidades de aprender de las escrituras judías. Y todas estas escrituras contenían múltiples promesas de que un Mesías iba a venir. Además, recordemos que el pueblo de Israel estuvo en Babilonia, ¿cuánto tiempo? 70 años. 70 años. Toda esta población estuvo expuesta a las escrituras del Antiguo Testamento. Sin embargo, hay un hecho que es bien interesante. Y es que esta influencia de estos hombres, o en estos hombres, debió ser más determinante, ¿sabe por quién? Por el profeta Daniel. Daniel llegó a ser el jefe de los sabios de Babilonia. Vamos a Daniel, capítulo 2, versículos del 48 al 49. Recuerde que Daniel llegó a Babilonia muy joven. Y Dios lo utilizó de una manera impresionante. Daniel, profeta, capítulo 2, versículos del 48 al 49. Dice así, Daniel 2, del 48 al 49. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los ¿qué? Sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Qué interesante esto, ¿no? La palabra sabios que se menciona en Daniel es la misma palabra cuando lo tradujeron al griego en una versión, la versión más antigua, la Septuaginta, para magos, magi, los sabios, estos hombres. Y leyendo quién era Daniel, es muy probable que cuando Daniel llegó al imperio junto con sus amigos, ¿qué hizo?
Pues compartirle a todos de la fe en el Dios de Israel. Mejor dicho, Daniel lo que hizo fue ¿qué? Evangelizar a todos estos hombres. Y seguramente les contó que del pueblo de Israel iba a venir un rey que salvaría a la humanidad. Pero de hecho esta promesa se hizo mucho más evidente cuando Dios le reveló a Daniel el tiempo en el que Cristo iba a venir. Vaya más adelante a Daniel capítulo 9, versículo 24 al 26. Daniel capítulo 9, 24 al 26. Y este capítulo es el capítulo en donde el Señor revela lo que iba a pasar en los últimos tiempos, pero parte de eso revela el momento en el que Cristo iba a venir al mundo. Dice Daniel 9, del 24 al 26. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de Santos. Mire el 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esto es increíble. Porque cuando usted hace las cuentas, y no las vamos a hacer en este momento, usted dice exactamente 490 años desde la salida de la orden para edificar a Jerusalén. Otra vez, con Esdras y con Nehemías, pasa todo este tiempo y nace el Cristo. Nace el Cristo. Este versículo, como acabamos de mirar, incluye una profecía que da una línea de tiempo para la aparición de ¿quién? Del Mesías príncipe. ¿Quién era el Mesías príncipe? Jesús. Y seguramente cada generación de sabios hacía cuentas esperando el Mesías príncipe. Hasta que llegó el momento indicado. Hasta que llegó el momento justo. ¿Y quién apareció? Cristo. Pero también con esta situación, un evento milagroso ocurrió. ¿Cuál fue ese evento milagroso? La estrella de Belén, que llamamos de Belén. Ahí dice, miren lo que dice, una vez más vuelva hacia Mateo capítulo 2. Dicen los magos en el versículo 2 del capítulo 2, dice, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Realmente, la Biblia no dice nada de este fenómeno. Tal vez solamente hay una sola referencia, pero no podemos hacer doctrina de eso. Pero se los quiero leer. Está en Números 24, 17. Números 24, 17. Mire lo que dice. Y aquí está hablando Balaam, el cual definitivamente pues no era del pueblo de Dios, pero lo que dice es algo que es cierto. Y dice así, Números 24, 17, porque estaba siendo utilizado por Dios. Números 24, 17 dice, lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Tal vez ese es el único versículo que podríamos citar con respecto a una posible estrella, pero no podemos, como les decía, asegurar, afirmar totalmente que esto sea así. Sin embargo, cuando estos hombres sabios, cuando estos magos hicieron las cuentas que aparecían en Daniel, y cuando vieron este fenómeno de la estrella, ellos ¿qué hicieron? Inmediatamente emprendieron su rumbo. Más o menos el viaje de Jerusalén a Babilonia son 1200 kilómetros de distancia. 1200 kilómetros. Y en esa época no había tren, no había avión, no había carro, camello. Seguramente fue un camello. Seguramente. Pero ellos no escatimaron absolutamente nada y emprendieron su viaje. Ellos tenían las cuentas, tenían la estrella y dijeron, vámonos. ¿Qué importa todo lo demás?
vámonos, ha nacido el rey, ha nacido el Mesías príncipe. Y cuando llegaron a Jerusalén preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está ese rey? Es interesante porque los magos no estaban preguntando, ¿dónde está aquel que ha nacido para ser rey? No, sino que lo que ellos preguntaron es, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido rey? Ha nacido rey. Es muy diferente, porque ellos están hablando de lo que era el bebé y no de lo que iba a ser. Desde el principio, Cristo siempre ha sido rey. Y de hecho, después ellos dicen, hemos venido ¿a qué? A adorarle. Esta palabra adorarle siempre aparece en la Biblia cuando se demuestra un acto de adoración a Dios. Es un acto de reverencia y adoración a Dios. Y todo esto nos muestra que estos magos, que estos sabios, sabían quién era Jesús. Ellos sabían que Él era el Mesías prometido, el Salvador de los hombres y el Rey del mundo entero. Ellos lo tenían claro. Luego, que la pregunta llegó a Herodes y que fue respondida, como ya vimos, los magos emprendieron su rumbo a Belén. Empezaron allá a Belén. Y miren lo que dice versículo 9 y 10. Dice versículo 9 y 10. Ellos, habiendo oído al rey, Mateo 2, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Esa declaración en el versículo 9 que la estrella iba delante de ellos, muestra que la estrella se movía con ellos. Así como se acuerdan en el Antiguo Testamento, la nube guiaba a los israelitas en el desierto, algo parecido debió suceder. Y se detuvo la estrella donde estaba el niño. Y es bien interesante porque en este relato vemos que hay una revelación especial, la de Miqueas, capítulo 5, versículo 2 en el Antiguo Testamento, que dice, van a ser en Belén. Y hay una revelación general, que es que la naturaleza, la estrella, mostrando dónde estaba el niño Jesús. Ambas cosas se unen de una manera maravillosa. Y la reacción de los magos al ver que la estrella se detuvo fue extraordinaria. Mire el versículo de la Biblia, dice, versículo 10, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande, ¿qué? Gozo. Si usted es un buen lector, si a usted le gusta la gramática, usted ve muchos sinónimos aquí. Se regocijaron, gozo. La palabra gozarse viene con la palabra antes de, que muestra un gozo grandísimo y habla de un grande gozo y un muy grande gozo. Como dice mi hija, estaban dichosos. Pero yo creo que eran más que dichosos. Un comentarista dice, estaban delirantemente felices. Delirantemente felices. 1200 kilómetros viajando. 490 años esperando. La estrella se detuvo en Belén. Estaban regocijándose con muy grande gozo. Iban a entrar a ver al rey Mesías prometido. Su búsqueda había concluido. Su largo viaje había terminado. Ellos estaban a punto de rendir adoración al rey que habían estado buscando. No solo ellos, sino muchos de sus antecesores. Entraron a la casa, vieron al niño y dice ahí, y postrándose, lo adoraron. Mire, versículo 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. El texto clarifica, y léalo bien, que solo adoraron al niño. No habla en plural. Dice, y postrándose, ¿qué? Lo adoraron. Solo Cristo es digno de adoración. Y nunca en las Escrituras se muestra que alguien adoró a María. De hecho, si alguien hubiera adorado a María, María lo hubiera rechazado. María le hubiera dicho, a mí no, a Cristo. Ellos adoraron, dice ahí el texto, que se postraron, y estas palabras significa echarse al suelo. Significa inclinarse en la tierra en reconocimiento de que estaban ante la presencia de uno que es supremamente superior a ellos. Supremamente superior. Ellos a tierra. Ellos a tierra.
Estos hombres sabios y seguramente con mucho poder se postraron ante un bebé en humilde adoración, porque sabían que ese bebé era el rey, era el salvador del mundo. Luego procedieron a abrir sus cofres y le dieron los regalos. Son 3 obsequios que nos muestran ahí la historia: oro, incienso y mirra. A menudo se han visto significados simbólicos en estos regalos, como oro por ser de la realeza, incienso para la deidad, era lo que utilizaban para ofrecer sacrificios, y la mirra simbolizando o apuntando al sufrimiento y su muerte. Recuerden que eso fue mirra con hiel, fue lo que le dieron al Señor Jesús en la cruz. El texto no nos especifica, pero claramente estos 3 regalos eran muy valiosos, y seguramente sirvieron de mucho para que José pudiera llevar a toda su familia en su huida a Egipto. Dios siempre trae la provisión. Y pero más que eso, llama la atención algo que es muy importante, y es que los primeros regalos que recibe Cristo en símbolo de adoración, ¿de quiénes vienen? De hombres que no eran del pueblo de Dios, de gentiles de tierras lejanas. Y de hecho, la escena es una sugerencia de todas las grandes profecías del Antiguo Testamento que muestran que la salvación iba a ser para todo el mundo. Y quiero leer una en específico, que está en Salmo 72, del 9 al 11. Salmo 72, del 9 al 11. Y este es un salmo que se denomina un salmo mesiánico, que nos habla del futuro Mesías, de Cristo. Salmo 72, del 9 al 11, dice así: Ante él se postrarán los moradores del desierto, y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Interesante, ¿no? Cómo se cumple toda la escritura. Luego de presentar su adoración, los magos fueron avisados en sueños que no volvieran donde Herodes. Y aunque ellos no supieran por qué, ni siquiera preguntaron, fueron obedientes y regresaron a sus tierras por otro camino. De esa manera Dios guardó sus vidas y cumplió su plan perfecto por encima de los intentos de los hombres de quebrantarlo. Esta historia es increíble, ¿no le parece? Y no sé si usted ha quitado ya muchos mitos y leyendas que tenía de los 3 reyes magos, que ni eran reyes, que ni eran magos como usted cree, ni eran 3. Es una historia increíble. Y es mucho más extraordinaria de lo que siempre hemos escuchado, y nos enseña grandes lecciones. Solamente voy a hablar de 2. La primera es que vemos lo increíble de cómo Dios controla la historia. Dios controla la historia. Todos estos hechos históricos exaltan la providencia de Dios y nos enseñan, o más bien, no enseñan solo historia, sino que nos muestran cómo Dios siempre está obrando. Déjeme decirle algo, la historia es la historia de Dios. Hacía muchos años, Dios eligió un hombre llamado Daniel, lo puso en un lugar para influir en un grupo de hombres que llegarían en el momento perfecto. Llegaron en el momento adecuado. Dios tenía la historia planificada de forma maestra. Déjeme decirle eso. Dios controla la historia y controla su historia. Dios la controla. Y lo mejor es estar del lado del que controla la historia. Estar tranquilo, estar seguro de que así usted experimente cosas malas, pruebas, el día de mañana, como dice un profesor, es como si fuéramos a Disney. Porque no importa lo que pase, Dios tiene control de la historia. Dios es bueno con sus hijos. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, y lo que hemos venido tratando de exponer, que nos deja la historia de los magos, es que esta es una historia de aceptación de Cristo y de su mensaje.
estos hombres que no eran del pueblo de Dios creyeron en el mensaje del Mesías Salvador que seguro se les había predicado cientos de años atrás. Pero no solo eso, ellos no escatimaron ningún esfuerzo, ni físico ni económico, para hacer tan largo viaje. No. Ellos invirtieron todo. Ellos se la jugaron todo. ¿Por qué? Porque estaban seguros de que la palabra de Dios era verdad. Ellos estaban seguros. Ellos sabían que este texto era cierto y que lo que dice es verdad e influye no solo en esta vida, sino en la eternidad. Ellos se la jugaron toda. Y esto nos lo muestra el texto porque no tuvieron miedo de sus vidas. No tuvieron miedo de las posibles consecuencias que pudieran tener al declarar ante el rey del momento que estaban buscando al verdadero rey. Ellos dijeron al rey, a Herodes: venimos a adorar al verdadero rey de los judíos. Y aquí toda esta historia nos muestra una paradoja, y es que mientras estos hombres que no eran del pueblo de Israel estuvieron dispuestos a incluso morir porque estaban buscando al rey, aquellos del pueblo de la promesa no hicieron nada, absolutamente nada, para encontrar al rey Mesías. La gente que debería haber sabido se lo perdió. Y la gente de lejos, que nunca debió haber adivinado, se presentó y adoró. Se presentó y adoró. Israel sabía exactamente dónde el rey de los judíos nacería. Los expertos lo conocían, pero fueron los gentiles quienes lo adoraron primero. Y mientras los magos venían de tierras lejanas para adorar al Mesías, Israel permaneció indiferente ante la realidad de que el rey Mesías había venido. Permaneció indiferente. Y esto nos lo muestra Juan, vaya ese texto por favor, Juan capítulo 1, versículos del 11 al 12. Juan 1, del 11 al 12. Mire lo que dice. Juan 1, del 11 al 12. Dice así: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y miren lo que dice el 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A lo suyo vino y lo suyo ¿qué? No le recibieron. Pero estos hombres de Oriente le rindieron adoración. Y todo esto nos lleva a preguntarnos, ahora que sabes la verdadera historia de los magos, ¿quieres ser como ellos y aceptar el mensaje salvador de Cristo? ¿Quieres seguir su ejemplo e invertir tu vida para seguir al único Dios y Rey? Contrario a Herodes, que estaba más interesado por mantener su reino que salvar su alma, los magos estaban más dispuestos ¿a qué? A perder su vida y salvar su alma al aceptar a Cristo. Mira lo que dice este texto, Mateo 16, del 24 al 26. Mateo 16, del 24 al 26. Dice así, Mateo 16, 24 al 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, y escúchenme bien esto, o lo que vamos a leer: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hasta ahí. Es una pregunta que la historia de los magos y la historia de Herodes nos llevan a hacerla. ¿Qué aprovechará el mundo? ¿Qué aprovechará cada uno de ustedes si ganaren todo lo que ustedes quieren hacer y perdieran su alma? Nada,
para nada aprovecha. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ninguna. Esto es la contradicción del cristianismo. ¿Cuál es la contradicción? Que para ganar tenemos que perder. Para crecer hay que menguar. ¿Quién eres tú? ¿Eres como Herodes o eres como los magos? La única manera de que salves tu alma de la condenación eterna es aceptando que solo Cristo es la solución. Que solo Cristo es la solución. Solo Él puede salvarte porque es el único que puede llegar al Padre. Solo Él puede salvarte porque llevó los pecados de los que creen en la cruz. Ahora que has entendido la historia de los magos, corre a Cristo. Corre a Cristo como ellos corrieron. Y no te conformes con la típica tradición de saber y conocer la historia de Belén, la historia de los magos. No. Esto no se trata, y aquí no damos pañitos de agua tibia. Corre a Cristo ya. Corre a Cristo ya. Pídele perdón por tus pecados, que si te arrepientes, Dios te perdona. Cristo no rechaza a nadie que va a Él. A nadie. Y si haces esto, regocíjate. Regocíjate como los magos se regocijaron cuando encontraron al Rey. Es que es el Salvador de mi alma. Es que sin Él estoy condenado. Es que sin Él no hay sentido en esta vida. Eres como Salomón, corriendo tras el viento. Corriendo tras el viento. Nada produce un verdadero gozo, o un gozo mayor como el de los magos, que saber que tenemos a Cristo con nosotros. Y por último, vive una vida de adoración como los magos lo hicieron. Vive una vida de adoración como los magos lo hicieron. Ofrécele tu vida. Que no te vayas a arrepentir. No te vas a arrepentir. No solo en esta vida, sino en la eternidad. Ahora que sabes esta historia, que siempre repetimos en Navidad, y que la sabes bien, ¿con quién te identificas? ¿Con quién te identificas? ¿Con Herodes y los expertos religiosos o con los magos? ¿Con Herodes y los expertos religiosos o con los magos? Como decíamos, tal vez Herodes es extremo, pero igual, como los expertos religiosos, que has conocido de Dios, que has escuchado hablar de Dios, puedes haber no hecho nada nunca. Y te pareces a Herodes, porque estás buscando gobernar tu vida y hacer todo lo posible para matar a Cristo en tu corazón. O eres como los magos. Los primeros rechazaron a Cristo y querían matarlo, y los segundos aceptaron a Cristo y vivieron para adorarlo. Este es el mensaje de Navidad. Este es el mensaje de Navidad. Y es una bendición. De ahora en adelante, y por lo que queda de diciembre, y todos los diciembres que vengan, y todas las Navidades que vengan, y de hecho, todos los días de ahora en adelante en tu vida, este relato de los magos y la Escritura misma es tu testigo. Es tu testigo. Y la pregunta es esa: ¿cómo quién eres? Y si eres como los magos, corre a Cristo. Corre a Cristo. No esperes a mañana. Corre a Cristo hoy, inmediatamente.